Traigo varios ejemplos para eh, esta parte. Va. Antes de este vamos a ver un pequeño enunciado. Va. Tomen una función cualquiera, por ejemplo, coseno de x. Va. O vamos a ver, función de menos. Va. Tomemos la función coseno de menos pi medios hasta pi medios. Tomen las dos y tracen una recta que una de esos dos. No. Consideren lo siguiente. Piensen que tenemos una función que es la función coseno de x desde menos pi medios hasta menos 2pi hasta 2pi. Entonces, tiene una ligera característica que la imagen, o sea, si ustedes hacen la imagen ahí de esos dos números, o sea, la altura, digamos, si ustedes ubican la altura de eso, pues se van a topar con que la altura es la misma. Entonces piensen en la altura aquí de este menos 2pi hasta el punto S. O sea, las imágenes. Entonces nosotros tenemos aquí un coseno. Tenemos que coseno de menos 2pi es igual al coseno de 2pi. ¿Verdad? Ese es pues precisamente por, ya sea un cálculo normal o piensen que es un cálculo normal. Bueno, dado que coseno es par, entonces tiene sentido también verlo como una función par, o solo meten en la calculadora y les da 1. ¿Cuál es el coseno de 2pi? 1. Coseno de menos 2pi es 1. Entonces tienen esta igualdad. O sea, si lo traducimos a esto le llamamos A, el punto A, y al otro le llamamos punto B. O sea, llamen a esto A. Y a esto llámenlo B. Entonces, al decir esto, básicamente estamos diciendo que f de A es igual a f de B. Entonces piensen que eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos hay dos puntos donde la altura es la misma, básicamente estamos diciendo que f de A es igual a f de B. Va. Entonces lo que sucede con la f de un punto determinado es que tiene unas características muy interesantes y este se llama el teorema de Rolle, que dice, si ustedes toman la tangente aquí, la tangente de estos puntos, la voy a pintar de naranja. Entonces lo que tienen es un comportamiento bastante regular. O sea, tomen tomen estas tangentes que están aquí.
Entonces empiecen a hacer las derivadas en todos los puntos y obtienen esto. Entonces noten que siempre hay un punto interno donde logramos que la derivada sea exactamente igual que la recta que nosotros trazamos. Es decir, que hay un punto donde esto y la tangente esta de naranja se vuelven paralelos. O sea, es un problema de volver rectas paralelas. Tomen la recta que va del punto A al punto B y si ustedes calculan la pendiente, esa es cero. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura. Entonces, agarren saquen la ecuación de esta recta bueno, la pendiente de esta recta y sería f de b menos f de a dividido b menos a. Y eso les da cero porque tienen que f de a es igual a f de b. Entonces, lo que ustedes están buscando básicamente es un paralelismo aquí, aquí, aquí se logra, ahí. Exactamente en ese punto se logra el paralelismo. Entonces, esta tangente, o sea, la derivada, en este punto se vuelve exactamente igual que esta recta, que pues tiene pendiente cero. Entonces, básicamente estoy diciendo hay un punto donde tiene pendiente cero. Y ese no necesariamente es único, porque aquí hay otro y de hecho aquí hay otro. Entonces, existen varios, de hecho. Entonces podemos armar un teoremita que diga, ¿será que siempre es posible encontrar un punto aquí adentro del intervalo? Dentro, no en la... Recuérdense que no existe la derivada en este punto A ni en el B, pero sí existe sobre cualquier punto que esté adentro de la A y la B. Entonces una pregunta interesante sería, ¿será que siempre se puede hacer eso? De que siempre va a haber un punto donde la derivada es cero, ¿sí? Y la respuesta es que sí. Ese se llama el teorema de Rolle, que nos dice que siempre cuando tengamos la característica de f de a igual a f de b, se puede lograr eso si la función es derivable. Entonces, tengan cuidado de que no necesariamente se puede dar el caso. De hecho, hay varios ejemplos donde no. Ahorita les muestro uno. Tomemos la función valor absoluto más 1 menos 1. Bueno, ahorita les muestro un ejemplo donde esto no es posible. Entonces, tomemos el valor absoluto. Igual, tomemos un punto donde querramos. Aquí, si toman el punto aquí, tomen este punto. Y tomen este punto de acá. Entonces, noten que están a la misma altura. O sea, el valor absoluto de 2pi menos 2pi es lo mismo que el valor absoluto de 2pi. Entonces, cuando ustedes trazan el segmento este es horizontal, pero si empiezan a calcular las tangentes, aquí todas estas son menos 1. Todas estas tangentes son menos 1, aquí no existe, y de este lado ya existe, y todas son 1. Entonces, se salta del menos 1 y se pasa hasta el 1. Entonces es menos 1 a 1. Noten que en ningún momento pasa en el 0. Entonces no tenemos esta característica de que podamos construir siempre un punto donde la derivada se vuelve 0. Eso no lo podemos hacer en este problema. Entonces esta función es un contraejemplo de que no necesariamente la función, si yo tengo una función que es continua, no necesariamente se cumple el teorema de Rolle. Necesitamos una condición más fuerte y la condición es que sea derivable. O sea, no solo que sea continua, sino que exista la derivada en todos los puntos. Y este falla porque no tenemos la derivada en cero. Entonces, como no es derivable en cero, hay una discontinuidad ahí. Y entonces hay un salto. Pasa del menos 1 al 1 sin pasar por el 0.
Si se dan cuenta, es como un teorema del valor, teorema de Bolzano. Exactamente es un teorema de Bolzano, pero en la versión derivada. Y ustedes lo pueden pensar como sigue. Piensen que aquí, en el punto A, ustedes podrían tener, en el punto A, supónganse que ustedes tienen una función y como es derivable, la derivada es continua, entonces tiene algún signo. Entonces, o es cero, o va para abajo, o va para arriba. Lo que sea, la derivada cerca del punto A tiene un signo. Entonces, cerca del punto B tiene un signo también. Entonces, piensen que la función tiene signos distintos, que aquí es positiva, entonces la derivada es un número positivo y aquí va para abajo, es un número negativo. Entonces, por el teorema de Bolzano debería tener un punto donde se hace cero. ¿Por qué? Porque hay cambios de signo. Entonces ya está. Pero, ¿qué pasa si los dos tuvieran el mismo signo? Si aquí cerca es negativo y también aquí en la otra orilla también es negativo. Pues como es una función que tiene la misma altura, esa es la gracia de que como tienen la misma altura, necesariamente debe, digamos, y como es derivable, entonces la derivada es una función continua. Entonces, si tengo una función continua que es positiva, digamos en los dos extremos, o negativa, no importa, tiene el mismo signo en los dos extremos y sabemos que tienen la misma altura, entonces necesariamente en algún momento tiene que bajar. O sea, no sé si se dan cuenta que si esta apuntar hacia arriba y esta apuntar hacia arriba, como es continua esta función, necesariamente va apuntando para arriba, para arriba, para arriba, y como tienen la misma altura, necesariamente debe bajar en algún momento. Entonces, cuando empieza a bajar, ya tiene altura, ya tiene derivada cero. Después empieza a tener derivada negativa. Entonces, es un teorema bastante simple, digamos. Va. Entonces, mostremos ese teorema. Antes de continuar, hay un montón de información que necesitamos sacar aquí de la derivada. Entonces, este es nuestro primer resultado. El teorema de Arnold. Entonces, recuérdense que tenemos un teorema que dice que si tenemos un máximo mínimo, la derivada se tiene que hacer cero. Entonces, veamos, eh, piensen que es como el teorema de Bolzano, solo que en la versión derivada. Piensen que ahorita, cuando nosotros pedimos que la derivada exista en cada punto, estamos diciendo que la derivada es una función continua. Entonces, como es continua, pues, podemos usar el teorema de Ron. Bueno, entonces, entre los teoremas fuertes están estos, ahorita les digo. Aquí están. Bueno, entonces, tenemos lo siguiente. Por cierto, alguien me debe un chat. Teorema de Ron. Wow. El teorema de Ron dice que si tenemos f derivable en AB, bueno, sí, eh, continuo en AB, tenía que escribirlo al revés, pero bueno, va. Tenemos una función que es continua en AB y además es derivable en AB, tal que f de A es igual a f de B, o sea, los extremos tienen, la frontera tiene la misma altura. Entonces existe C
en AB. Noten que es en el interior, no necesariamente en la frontera. ¿Por qué? Porque no existe la derivada en la frontera. Entonces, existe un número C en AB, tal que f' de C es igual a C. Recuerden, existe significa que es por lo menos 1. Va. Entonces veamos la demostración. Tomemos que tomemos lo siguiente. Dado que f es continuo en AB, como f es continua en AB, cerrado, bueno, acuérdense qué significa que sea continuo en un cerrado. Significa que significa que toma su valor máximo y mínimo. ¿Sí? Entonces, tenemos que como f es continua en el cerrado, entonces toma su valor máximo y mínimo. ¿Por qué? Por el teorema de Boltzmann. Entonces, o en la versión más trabajada, el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice que si f es continuo en un cerrado, tiene que tomar su valor máximo y mínimo. Si fuera abierto, no es necesariamente cierto, entonces hay que tener cuidado. ¿Va? Y de hecho esto no existiría si no fuera cerrado. ¿Va? Entonces toma su valor máximo y mínimo, toma su valor máximo y mínimo en AB. O sea que hay un numerito ahí en este intervalo que toma el valor más alto y toma el valor más bajo. Entonces hay varios casos. Entonces supónganse que tenemos estos casos. Puede suceder que tenemos A aquí, B aquí. Tenemos estos, los dos puntos que son a la misma altura, y de repente hace esto, por ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo es que de repente toma su valor máximo y mínimo adentro del intervalo. Entonces pueden haber varias cosas. Que el máximo esté en un intervalo, esté adentro del AB. Entonces aquí estaría el máximo. Aquí estaría el C. Ese sería el valor máximo. También podría suceder que tengamos AB que sea al contrario, que tenga su mínimo. En lugar de que sea el máximo, note que el máximo está aquí, el mínimo serían estos. Entonces sí es cierto que toma el máximo y además el mínimo, o sea, toma los dos. Pero podría suceder que el máximo esté adentro y el mínimo esté en la orilla. O al revés, que el mínimo esté adentro y el máximo esté en la orilla. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Este sería el mínimo. Entonces el máximo está en la orilla, el mínimo está adentro. Aunque también podría suceder que los dos estén adentro. Entonces supónganse que puede suceder esto. Algo así. Entonces aquí está el máximo y aquí está el mínimo. Entonces hay como varias mezclas. Que el máximo esté adentro, entre la A y la B, y el mínimo esté en la A y en la B. Al revés, o un mix, que los dos estén adentro del intervalo. Y el peor caso es que el máximo y el mínimo estén en la orilla. O sea, ambos, aquí, digamos que adentro está el máximo y el mínimo. Aquí hay uno de los dos adentro y el otro en los extremos. ¿Cuál caso falta? Que los dos estén en los extremos. Entonces, esto pues, es el caso trivial. Porque si lo piensan un poco,
¿Cómo debería ser la función que tiene máximo y mínimo a la vez en el f de a? O sea, en la orilla. Eso debería suceder que la función es constante. ¿Por qué? Porque si este es el valor más alto y este es el más bajo, que es el mismo, entonces no puede suceder que haya otro punto que esté más arriba o más abajo que este. Entonces debe ser una línea recta. ¿Ya? Entonces, ese es como el caso trivial A y B. Entonces, caso trivial es que el máximo y el mínimo estén en la frontera. Va. Entonces, si ustedes ubican, estos lo podemos resumir solo en dos casos. Que el máximo esté aquí que estén en las orillas o que no esté en la orilla. Básicamente, que esté en la orilla o que no esté en la orilla. Eso es lo único que importa. Va. Entonces, inciso 1. Si el máximo y mínimo están en A y en B, entonces la función es constante. Entonces la función es constante. ¿Y eso qué significa? Que la derivada de C, de X, entonces, para cualquier X AB, bueno, pongámosle C, para cualquier C en AB, f' de C es igual a C. De hecho, cualquiera que agarren aquí en medio tiene derivada cero, entonces ya está, ya terminamos. Y número 2, si el máximo o mínimo están en AB, abierto, o sea, si por lo menos uno de los dos, ya sea el máximo o el mínimo, no está en la orilla. Noten que aquí es si los dos están en la orilla, en la frontera, y aquí es si al menos uno de estos dos no está en la orilla. Entonces tendríamos eso. Si el máximo o mínimo está adentro del intervalo AB, o sea, no está en la A ni está en la B, sino que está en cualquier lugar que no sea la orilla, cualquiera de los dos. Puede ser solo el máximo, solo el mínimo o los dos. No importa. Si el máximo o mínimo está en AB, como AB es derivable, como F es derivable en AB, por el teorema anterior, F por el teorema anterior, si C es el máximo o mínimo, se sigue, no sé si sigue bien, se sigue bien, F' de C es igual a C. Ahí está. Y entonces ya está. Eso, los cuatro casos estos se resumen aquí y ya estamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Antes de continuar. Hay otra versión más general que esto. Eso es lo que vamos a ver ahorita. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo tenía una duda, pero es sobre un signo. No sé si es un signo o no entiendo bien qué es lo que es. Ahí donde está el inciso I.
Ajá. Ajá, ya casi en lo último, donde dice C, un poco más adelante. Ahí. C pertenece a B. Ah, ok. Había visto bien, gracias. Ujú. Es que no está escrito bien. Va. Este demuestra inmediatamente dos teoremas más generales que son muy útiles. Este fue como el inicial, pero usualmente la gente no lo reconoce como teorema de Rolle. Es como el teorema de Bolzano, que es el que inició todo, pero lo conocen como teorema del valor intermedio. Le cambiaron el nombre. Este pasa lo mismo, de que a este le conocen como el teorema del valor medio. Y eso es por lo siguiente. Si no hay ninguna duda, vamos a ver un ejemplo aquí. Esto, bueno. Digamos que a mí no me interesa tanto solo una función que sea así. ¿Qué pasa con las funciones? Por ejemplo, más x, más 0.5. Bueno, tomemos esta función que es un 0. Tiene una recta incluida, más 0.25x. Es una función que no cumple esto, ya no cumple esto, o sea, no tenemos que f de a es igual. Y entonces uno pensaría de que aquí ya se rompe el teorema y ya no se da lo de las paralelas, pero resulta que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a considerar esto, noten que aquí se logra precisamente el paralelismo. Entonces, como la gente empezó a ver que había como no era tanto que fuera horizontal propiamente dicho, sino que fuera paralelo. Si lo pensamos en lugar del el teorema anterior, no como que fuera horizontal, sino paralelo a esta, de que esta alcanzaba una recta paralela, entonces ahí era como un teorema más general. A ese le llamaron teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque existe un valor ahí entre el intervalo AB que logra que estas rectas sean paralelas. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay otro. Entonces otra vez es una especie de teorema de Rolle aquí, pero en versión paralelas. Entonces, ¿cómo mostramos eso? Pues lo que hay que hacer es definir la distancia aquí entre este punto y la recta. Entonces, si nosotros empezamos a definir la distancia aquí, vamos a tener un resultado un poco mejor. Entonces, piensen, ubiquen esta recta de aquí, esta. Entonces, aquí la voy a pintar de azul. Entonces, noten la longitud de estas rectas. Aquí es 1.03, entonces noten cómo aquí están pegadas las dos funciones, la distancia es cero. Entonces vayan sacando las distancias y se dan cuenta que es una función continua y de hecho derivable. Esa rectita que acabo de sacar, esta vista como función, es una función derivable. Entonces noten que tiene la característica de que aquí, en este punto, la distancia es cero. Y en este punto también la distancia es cero. Entonces aplicamos el teorema de Rolle y ahí está. A eso se le llama el teorema del valor medio. Ah, entonces veamos la demostración. Teorema del valor
medio. Ojo que este es medio, el otro es intermedio. El medio es el de la derivada. El intermedio es de... el intermedio es de eso del teorema de Bolzano, que dice hay máximo o mínimo. Entonces el teorema del valor medio lo podemos enunciar así. Si f es una función continua en AB cerrado, derivado en AB abierto, entonces, noten que este no pide el f de A igual a f de B, entonces existe C en AB tal que f' de C por B menos A es igual a f de B menos f de B. Ahí está. Esta es una de sus versiones. Esta es una de las versiones, pero también la pueden ver así. Esto también se puede ver como f' de C es igual a f de B menos f de A. No sé si alcanzan a ver hasta ahí. F' de C es igual a f de B menos f de A partido B menos A. Vale. Cualquiera de esas dos versiones es lo mismo, solo pasen el B menos A multiplicando y ya está. Usualmente a veces le ponen corchete, no sé por qué, pero como que hicieron la distinción entre este es un número y este es otra cosa. Va. Si lo piensan un rato, lo que está diciendo es básicamente que esta pendiente, noten que esta es una pendiente, es el cambio en Y menos el cambio en X dividido Y menos X, es la pendiente que une los dos puntos extremos. Entonces, esa de ahí, la pendiente que une los puntos extremos es igual a la derivada en algún punto intermedio, algún punto interior del intervalo A. ¿Eso qué significa? Que existe algún punto, por lo menos uno, en el cual esta recta, estas pendientes se vuelven paralelas a esta recta. Entonces planteen la recta esta y es la que yo les había dibujado, la que une los dos extremos. Y entonces dice que hay un punto interior para el cual la recta tangente se vuelve igual, se vuelve paralela a esa que dibujan. Y la demostración pues es usar el teorema de Rolle, como les dije. Planteemos la distancia entre las dos rectas y veamos que esa es derivada. Entonces, todo depende del teorema de Rolle. Entonces, veamos. Vamos a la demostración. Hagamos demostraciones por dibujitos. Supongamos que tengo esta función. Entonces, planteemos esta recta, esa de ahí, y entonces este punto de aquí es el punto, lo voy a hacer más grande, necesito poner f de A. Bueno, y ponemos A y aquí B. Bueno, entonces tomamos este punto que es el punto A, f de A. Y este punto es el punto B, f de B. Entonces la recta esta, entonces esta es la f de X. Esta.
Y entonces esta recta, llamémosle R de X. La recta esta, la función esta de ver. Va. Esa es demostración. Consideremos la recta R de X que une los puntos A, F de A y B, F de B. Esto sería R de X es igual a ¿cuánto? Pues fórmula punto pendiente. La pendiente de esta cosa pues, es F, el Y final menos Y inicial. Entonces sería F de B menos F de A. Todo esto partido Y final menos Y inicial, B menos A. Por X menos un punto conocido, llamémosle A. Nosotros podemos agarrar cualquiera, entonces hagamos A. X menos A. Más el punto conocido en Y, que es F de B. Así. Ahí estamos. Entonces, noten que esa de ahí es la ecuación de esta recta. Entonces, tengo que esta ecuación, esta recta, perdón, este segmento de aquí, tiene eso como ecuación. Y entonces, hagamos lo siguiente. Con esto, definamos ya sea visto como la distancia o solo como la resta. Si lo vemos como distancia, nos va a costar un poco más porque la distancia estaría así como perpendicular. Entonces, ¿cómo escribo esa ecuación? Pues está un poco difícil. Entonces, hay un equivalente que es la resta. Entonces, noten que si esta es la f de x y esta es la r de x, esta cosa de aquí es la resta, es f menos r. Pero así paralelo a esto. Esto es f menos r si es paralelo a esto. Pero si fuera perpendicular, esa es otra cosa. Entonces tengan cuidado de que no es lo mismo. Bueno, entonces planteemos esta función f menos r. En cada punto hagan la resta de la f con la recta esta. Entonces, de esto definamos h como... Definamos una nueva función h. Definamos h como la resta entre estas dos. Entonces, h de x igual a f de la función que es la función resta, f menos r de x. ¿Esto qué significa? Que sería la f de x menos r de x. Va, entonces tenemos lo siguiente. Es decir, que la h de x es igual a... noten que la f, por hipótesis, es derivable en AB. Y la r es una recta, y esas son derivables. Entonces la resta, esta nueva h, es derivable. Es decir, h siempre va de A a B hacia R, es continuo en AB y derivable, y es derivable en AB. ¿Sí? Esto es porque es una resta de dos funciones derivables. Entonces, conserva la continuidad y conserva la derivabilidad. Además, tenemos esto. Hagan h de a. Yo lo voy a poner aquí por si no me alcanza. ¿Cuánto vale h de a? Pues sustituyan a.
sustituyan A y A. Entonces tienen f de A menos, sustituyan A en la R. Entonces noten que aquí, si sustituyen A, tienen que cambiar A aquí. Entonces les queda les queda f de A. Y si usan B, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Ajá, ajá. Va, entonces hagan la cuenta, sustituyan f de A. Entonces, noten que tienen que tener, vamos a ver, tienen que tener 0 f de A, tienen 0, ¿no? No sé si ya vieron que les queda 0. Y si ponen f de B, les queda... Ahí está, va. Entonces ya, había un número que estaba mal, pero es por el menos, se me había olvidado el menos. Va. Entonces, calculen f de A, es f de A, de A, menos, calculen cuánto es R de A. Sustituyan A aquí, A menos A es 0, todo esto es 0 y les queda f de A. Entonces es f de A. Y eso da 0. Y además, calculen f de B. Entonces, calculen f de B, es f de B. Menos, metan B aquí, B menos A se elimina con esto. Este f de A más f de A se da 0 y les sobra f de B. Y también es 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que tienen una función. Aquí es h. Perdón, aquí es h. Tienen una función que tiene h de A y h de B iguales. Entonces, por el teorema de Rolle, existe un punto tal que la derivada de la h, c tal que h' de c es igual a 0. Pero, ¿quién es h'? Calculen h'. Entonces sería f menos r. Como h es f menos r, h' es f' menos r'. Entonces sería f' de c menos r' de c. Así. Pero noten que f' de cualquier número, como esta es una recta, es la derivada usual. Porque deriven la r y como solo tiene una x, esto se hace 1 y les queda esto. Y entonces tienen f' de c es igual a, pasen la r' del otro lado y tienen f de b menos f partido b menos a y ahí está. Entonces, esto sería. No sé si alguien se perdió por ahí.
Bueno, ahora, consecuencia inmediata de esto es que si la derivada fuera cero en todos los puntos, necesariamente es una función constante. ¿Por qué? Porque si la derivada es cero en todos los puntos, entonces este f' de c se vuelve cero. Si la derivada fuera cero en todos los puntos, esto vale cero. Entonces pasen el b menos a multiplicar y tienen f de b menos f de a. Hacen el f de a, al otro lado y tienen f de b igual a f de a. O sea que, sin importar qué dos puntos agarren, esos tienen la misma imagen. Entonces, necesariamente tiene que ser una función constante. Entonces, eso es consecuencia inmediata del teorema de Platón. Bueno, ese es uno de sus pocos usos, todavía tiene un montón, de hecho es el más sonado, porque en la versión de integrales esto es bien útil. Hacer este teorema en versión integrales es bastante interesante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda antes de ver qué más sigue. Bueno, dos teoremitas rápidos. Si f de prima de x es igual a 0 para todo x en AB, entonces f es constante en AB. Bueno, veamos, la demostración es bastante simple, porque es solo acudir a- al teorema este del valor medio. Entonces, tengan cuidado de que podría suceder, esto es en un intervalo abierto, porque si fuera cerrado, no tenemos los extremos, entonces no podría decir lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado del abierto. Bueno, la demostración es bastante simple, porque si se toma, digamos que tomando dos puntos cualquiera, XY en AB, tomen dos puntos donde quieran de este intervalo AB, o sea, dos puntos interiores. Entonces tomen dos puntos cualesquiera del AB por el teorema del valor medio. Usualmente lo ven así, el TDN, el teorema del valor medio. Existe una Z en el intervalo XY. Noten que lo que estamos haciendo es tener el intervalo grande y agarrar intervalitos chiquitos. Entonces, cuando agarramos intervalitos chiquitos de tamaño XY, entonces usamos el teorema del valor medio y decimos que hay un punto adentro de este intervalo que nosotros agarramos. O sea, que es un poco. Solo quiero que vean la diferencia entre el AB. O sea, está la función por ahí. Y lo que nosotros tomamos es dos puntos donde quieran adentro de esto. Por ejemplo, aquí X y aquí Y. Entonces, por el teorema del valor medio, hay una Z ahí adentro, no sé dónde, pero hay una Z, tal que la pendiente de esa Z es igual a la resta de esto. Tal que tenemos que f' de Z es igual a f de Y menos f de x partido y menos x. Así, eso es lo que dice el teorema del valor medio. Hay un número aquí adentro, tiene que ser adentro, que cumple esa relación. Y como este es cero, porque es un número que está dentro del intervalo, esto tiene que ser cero. ¿Y eso qué significa? Que pueden pasar esto a multiplicar
multiplicar y pasar el f a sumar. Entonces tienen que f de y es igual a f de x. ¿Y por qué eso ya es suficiente? Porque agarramos el XY cualquiera. O sea, estamos diciendo que con estas condiciones, este X y este Y tienen la misma altura. Muévanse un poquito, muevan un poquito la X y la Y, o si quieren, dejen fijo 1. Digamos que dejen fijo 1, empiecen a mover la Y todo donde quieran. Entonces se repite otra vez el teorema y esa f de Y es igual a la f de X. Entonces no importa dónde pongan la Y, todos tienen la misma altura. Y después muevan la X al otro lado y también tienen la misma altura. Entonces todos tienen la misma altura, entonces f es constante. F de X es igual a una constante. Y esto también demuestra que si tenemos f' de x igual a g' de x, para todo x en AB, si tuviéramos dos funciones que tienen la misma derivada, entonces la f es la g más un. O sea que las dos funciones son exactamente la misma función, salvo que una está arriba de otra, nada más. O sea, solo se distancian por una constante. Esto es importantísimo de hecho ya les había hecho un dibujo de esto, pero no lo habíamos visto como teorema. Les había dicho que al final, si tienen seno de x, la derivada era la función coseno y no importaba si subían el seno o lo bajaban, si lo trasladaban hacia arriba o hacia abajo, de todos modos ese tenía la misma derivada. Es eso lo que estamos diciendo. Y al revés, si tuviéramos la misma derivada, entonces siempre es solo uno es trasladar una verticalmente. Entonces, trasladar la otra verticalmente. Entonces, es bastante intuitivo eso. Bueno, la demostración pues es usar esto, ¿no? Entonces, definamos sea h de h, definamos la h como f menos g. Definan así la h, como la función f menos g. Entonces, tenemos que h' es igual a f' menos g'. ¿Sí? Y esto, pues, es por hipótesis, es igual, esto implica que h' de x es igual a 0, porque es la resta entre estas dos. De hecho, si quieren, f' de x menos g' de x. Por hipótesis, f' menos g', como son iguales, tiene que dar 0. Entonces, tengo h' que da 0 para todo x. Para todo x en el intervalo AB. ¿Eso qué significa? Tenemos esto. Entonces, la h de x es una constante k. Pero h de x es, por definición, f menos g. Esto es f de x menos g de x. Y entonces pasen la g al otro lado y ya está. Vamos. Y por último, vamos a ver lo de los intervalos 300. Esto nos va a terminar de decir cómo podemos sacar los máximos y mínimos y cómo asegurar que son máximos y mínimos. No sé si alguien tenía una duda, ¿no? Ronald, solo una pregunta rápida. No había preguntado del teorema de valor intermedio porque estaba todavía analizando, pero solo en la última parte de la demostración usaste como el teorema de Rolle porque como la distancia entre la
entre la recta y la función es la misma, entonces esa era como condición suficiente para poder decir que existía un C, tal que la derivada en esa función es cero. Sí, sí. ¿Por qué? No sé si tenés ahí a la mano de que habíamos calculado que h de a es cero y h de b es cero. Había dado esos dos. Entonces, ¿esto qué significa? H es derivable en AB, continua en AB, y se cumple que h de A es igual a h de B, ¿verdad? Porque como los dos son cero, h de A es igual a h de B. Entonces ahí podemos usar ROL, porque tenemos que la derivabilidad en AB, la continuidad en el cerrado AB, y que tenemos dos imágenes iguales. Entonces, eso significa que hay un C para el cual esto da cero. Pero, ¿qué era la H? La H era f de x menos r de x. Entonces, h' de c es f' de c menos a' de c. Entonces, pasar esto al otro lado. F' de c es f' de c, no hay nada que hacer. Pero derivemos esto, que es una recta. Entonces, si vos derivas la recta, cabal queda como la r de x es igual a f de b menos f de a, partido b menos a, o x menos a, más un número. ¿Así? Entonces, notar que esto es un polinomio. Entonces, si lo derivamos, esto es constante, sale y derivo la x. ¿Cuál es la derivada de x? Pues 1. Entonces sale solo esto. F de b menos f de a dividido b menos a. Esto se vuelve 1, derivar, bueno, de hecho, si lo pensás, esta es la función que hay que derivar. Esto es una constante, sale. ¿Cuál es la derivada de x menos a? Aquí es 1 y aquí es 0. Entonces es por 1. Y la derivada de f de a es 0 porque es una constante. Entonces ahí está. Esta es la derivada, o sea, el r' de c es esto. Y entonces ya tenés la igualdad. No sé si eso era tu duda. Muy bien, es que esa partecita que te dije ya me perdí un cacho, pero sí, ya la entendí bien, gracias. Va. Entonces, veamos la siguiente. Esto es uno de los mejores tests para saber si una función es creciente y lo vamos a usar un montón para demostrar desigualdad. Vamos a demostrar algo que se llama la desigualdad de Bernoulli usando derivadas y eso ayuda un montón a funciones, por ejemplo, las exponenciales. Ahí podemos usar Bernoulli. Por eso es que todavía no han dado exponenciales, digamos. Entonces, tenemos de que si f' de x es mayor a 0 para todo x, le voy a poner i para no poner intervalo, porque eh, es más rápido. Entonces f es creciente. F es creciente. Bueno, esto es un test que pueden usar solo en el caso de que sea derivable, o sea que algo podría ser creciente, pero no es derivable, entonces este test no funciona. Por eso es que solo es un entonces. Y algo podría ser discontinuo, de hecho, y aún así ser creciente. O sea, piensen que la cuestión de ser creciente es una cosa bien general. Es una propiedad muy general. Y dentro de todas las cosas que son crecientes, hay cosas que no son continuas, hay cosas que sí son continuas y hay cosas que sí son derivables. O sea, hay categorías. Está el creciente general, creciente continuo y después creciente derivado. Entonces, esa tercera categoría la podemos sacar así.
Si no fuera derivado, no podemos concluir nada. De repente sí es creciente, pero eso no lo podemos decir. Entonces, esto solo es si la función es derivada. Ah. Entonces, tomemos lo siguiente. Si f' es mayor a 0 para todo x en AB, o sea, para todo x en el intervalo. Entonces, la demostración es bastante simple. Otra vez, el teorema del valor medio. Por eso es que es tan importante. Entonces, recordemos que es creciente si cuando yo tomo una imagen más a la derecha, esa es más alta que la imagen que está a la izquierda. O sea, si tomamos A menor a B, esto es un recordatorio. Si A es menor a B, entonces f de A es menor o igual que f de B. Entonces, eso significa ser creciente. ¿Ya? Entonces, veamos la demostración. Sea AB en el intervalo. O sea, tomemos dos puntos cualesquiera de este intervalo y démosles un orden con A menor a B. Hagamos que este sea más pequeño que la B y tomemos los dos en el intervalo. Va. Entonces, por el teorema del valor medio otra vez, existe un punto C en AB, tal que existe un punto C adentro de este intervalo, tal que ¿por qué tomamos A menor a B? Alguien podrá decir, pero ¿qué pasa si A ¿qué pasa con el igual? Yo vi en otro libro que dice es creciente si A menor o igual a B. Lo que sucede es que el igual no tiene mucho sentido aquí, porque si A es igual a B, f de A tiene que ser f de B por definición de función. Entonces, digamos que no tiene mucho sentido incluir el igual. Lo vamos a quitar para hacer el cociente B menos A, y que ese B menos A nos sea A. Entonces, por el teorema del valor medio, existe un número C adentro de la A y B, tal que f' de C es igual a f de B, f de B menos f de A dividido B menos A. Así. Y como f' es positivo, entonces, como f' es positivo para cualquier punto aquí, para cualquier punto del intervalo, este intervalo, noten que el AB son puntos del intervalo, el propio C es un punto del intervalo, entonces en la misma C esa tiene que ser positivo, entonces tenemos que f de B menos f de A partido B menos A es positivo. Y entonces, esto de aquí, pásenlo a multiplicar. Esto es positivo. Con B menos A, un número positivo. ¿Por qué? Porque si fuera negativo, si lo pasan a multiplicar, cambiaría el orden. Entonces, hay que tener cuidado de que B menos A es positivo. ¿Por qué? Porque yo elegí A menor que B. Entonces, este número es más grande que este de aquí. Entonces, la resta siempre es un número positivo. Entonces, lo paso al otro lado y me queda f de B menos f de A es mayor a 0. ¿Eso qué significa? Que f de B es mayor que f de A. ¿Listo? Entonces, eso termina la demostración. Bueno, entonces este test es muy útil cuando queremos ver si algo es creciente. Entonces, en lugar de ver cosas con desigualdades, mejor solo hago la derivada, le hago mayor a 0 y veo en qué intervalos eso es positivo, en qué intervalos es negativo, y ya puedo saber en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Aquí es intervalo, o sea que pueden haber pedacitos donde crezca y pedacitos donde no. Y lo mismo para el negativo. Esto es
lo mismo para f' de x menor a 0, esto implica decreciente. ¿Cómo lo mostramos? Pues consideren la función, si f de x es positivo, consideren la función menos f' de x. Esa sería, perdón, si f' de x es negativo, métanle un menos, y menos f' de x es positivo. Entonces repitan el teorema con un menos, desaparece un menos, cuando lo quitan se da vuelta a la desigualdad y entonces tienen que es decreciente. Bueno, noten que esto es estricto. Si meten el mayor, es estrictamente creciente. Si tuvieran igual, podría darse el igual aquí también. Entonces, piensen que lo que está sucediendo es que si la función tiene derivada estrictamente positiva, entonces es necesariamente creciente, estrictamente creciente. O sea que ambas desigualdades son en el mismo sentido. Si este tuviera el igual, esto también tendría que tener el igual. ¿Por qué? Porque ya vimos en el teorema anterior de que si tuvieran igual a 0 significa que es constante. Imagínense que hay un intervalo donde tenga el igual, o sea, donde dé 0. Entonces, en ese caso, pues sí tendrían que podría ser, es constante, entonces tienen el igual aquí. Entonces, esos dos juntos dan el mayor igual. Va, les voy a mostrar un dibujito para que vean que esto tiene sentido. No sé. Y vamos a hacer unos ejemplos, porque yo estoy seguro de que el poder vamos a ver, aquí está. Bueno, ¿qué es lo que hace este teorema? Pues lo que está haciendo es lo siguiente. Tomen una función cualquiera y empiecen a variar. Calculen, digamos que asocien la derivada a esto. Y si se dan cuenta, ahí es una derivada hacia arriba, es positiva. Después, noten que en todo el intervalo donde es creciente la función sigue siendo positiva. Después disminuye, pero de todos modos es positivo. Entonces hay un punto que es el 0 exactamente, donde deja su signo positivo y es el 0. Ese es un máximo. Después del máximo empieza lo negativo. Entonces, negativo acá. Después, aquí en todo este pedacito, la derivada es negativa. Y exactamente en este pedacito, la derivada es 0, ese es un mínimo. Y después sigue siendo positivo. Entonces, el cambio ese que tiene de ir para abajo, ir para arriba, es precisamente estos intervalitos que estamos buscando. Donde es positivo, donde es negativo y donde es 0. Entonces, la derivada da mucha información de cómo se comporta la función. Entonces, aquí grafiqué la función derivada. Entonces, esta función de naranja es precisamente la derivada esta. Entonces, tienen que, noten cómo es el comportamiento. Aquí es un número grande positivo. ¿Por qué? Porque está muy inclinado. Después, reducimos. Aquí es un número siempre positivo, pero un poco más pequeño. Es el que anda por acá. Después, busquen más adelante. Y este es un número positivo, pero pequeño. Es este de acá. Después sigan y sigue bajando aquí. De hecho, creo que lo tenía aquí. No es. No, pues va. Entonces, aquí tiene la f' tiene un 0 y es cabal donde es un máximo. Después es negativo. Y noten que las pendientes apuntan para abajo. Y es precisamente porque esta parte está abajo. O sea, esta es la función f'. Entonces noten que en este pedazo está hacia arriba. De aquí para allá está
está hacia arriba. Y en este pedacito pequeño, del 0 al 0.6 algo, es negativa la función. Entonces, ese pedazo concuerda que es la pendiente, las pendientes son negativas. Aquí alcanza el 0 exactamente y después sigue siendo positivo. Entonces, dada la gráfica de la f, yo puedo como predecir qué es lo que hace la f' y al revés. Si tengo la f', puedo dar información de qué es la f. Entonces, esta gráfica es la derivada. Bueno, hagamos un ejemplo de cómo calcular estos intervalos donde crece y decrece. Tomemos esta función, ¿cómo la dibujé yo? Esta es la función x cubo menos x cuadrado. Voy a terminar con dos ejemplos. Tomemos la función f de x igual a x cubo menos x cuadrado. Entonces, tomemos f' de x y esto sería 3x cuadrado menos 2x. Va. Entonces nosotros queremos ver en qué, la función, en qué intervalos crece y en qué intervalos decrece. Entonces, para eso puedo considerar lo siguiente. ¿En qué casos, o sea, esta f' voy a considerar cuando la f' de x es igual a 0 y después cuando la f' de x es mayor a 0. Y esos dos juntos me dan cuando es menor a 0. O también puedo considerar que cuando es menor a 0 y eso me daría cuando el complemento sería cuando es mayor a 0. Ah, entonces, analicemos el primero. ¿En qué casos esto se vuelve 0? Pues resolvemos la ecuación, metámosle 0 aquí y nos da que x tiene que ser 0. Y también x tiene que ser, factoricen una x y les queda 3x menos 2. Eso sería 2 tercios. 2 tercios. Entonces, ¿esto qué significa? Que tiene dos puntos críticos. Y voy a ver en qué intervalos se vuelve negativo. Entonces, tengo que resolver esta desigualdad. 3x cuadrado menos 2x menor a 0. Y recuerden que esto pues, se resuelve así. Tenemos que factorizar x, 3x menos 2 menor a 0. Entonces tenemos que ver dos cosas. Dónde este es positivo y dónde este es negativo. Y dónde este es negativo y este es positivo. O sea, dónde los dos tienen signos distintos. Bueno, ¿en qué casos el primer factor es positivo? Pues para números mayores a 0. Entonces tenemos lo siguiente. X es positivo. Esto implica que, sí, ¿cómo hacemos que 3x menos 2 sea negativo? O sea, tenemos dos pedazos, digamos. Tenemos que x debe ser positivo y eso 3x menos 2 debe ser negativo. Así. Resuelvan esta desigualdad y queda 2 para acá y x debe ser menor a 2 tercios. Sí. Entonces, para todos los números que son mayores a 0 y menores a 2 tercios, esto funciona. Ese es un caso. Otro caso es cuando x es menor a 0 y 3x menos 2 es mayor a 0. Resolvamos esta desigualdad y nos da que x es mayor a 2 tercios. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da precisamente, junten los dos, este intervalo es desde el 0 hasta el 2 tercios. Y este es desde o sea, x es menor a 0. Ajá, x es menor a 0 y x es mayor, ¿cómo le puse? Mayor a 2 tercios. Este no tiene intersección, porque estos son de un lado y este es del otro. Entonces, en la primera tienen, ojo que se tienen que cumplir las dos. Entonces, hagan un intervalo aquí, tienen el 0 y el 2 tercios. Entonces, quieren buscar los que son mayores a 0,
para allá, y los que son menores a 2/3 para acá. Entonces todo este intervalo de 0 a 2/3 funciona. Pero este es los x que son negativos y los que son mayores a 2/3 para allá. Eso no tiene intersección, entonces esto no da información, esto es vacío. Entonces solo tenemos ese intervalo. De 0 a 2/3 esta función es decreciente. En 0 y 2/3 es 0 y entonces tenemos el resumen. Voy a hacer un intervalo aquí y voy a dividir en los puntos importantes que serían el 0 y el 2/3. Entonces ya vimos que aquí este es crítico. Bueno, no se lo voy a poner aquí. Dijimos que aquí es decreciente. En este pedacito es decreciente. Y el complemento debería ser los pedazos donde es creciente. Y creciente. No, decreciente, creciente y creciente. Entonces, ¿eso qué significa? Si viene decreciendo, si viene creciendo y después empieza a decrecer, esto significa que es un máximo. El 0 es máximo. Y al revés, si está decayendo, decreciendo y después empieza a crecer, entonces este es un mínimo. ¿Ya? Y entonces tenemos como un panorama mejor de cómo se comporta la función. Tiene un máximo en 0, un mínimo en 2/3. ¿Sí? Entonces juntemos esa información para hacer la gráfica. Entonces, para hacer gráficas así como complicadas, usualmente estas técnicas son las que sirven. Entonces, veamos. Voy a hacer el resumen. Tengo f de x igual a x al cubo menos x cuadrado. Vale. Entonces tengo varios puntos importantes. Primero, esta función tiene raíces en x igual a 0 y también en x igual a 1. Solo en la cúbica y tienen eso. Va. Tiene raíces en 0 y en 1. También es creciente de menos infinito hasta 0 y desde 2/3 a infinito. Y es decreciente de 0 a 2/3. Tiene un máximo en 0, x igual a 0, y mínimo en x igual a 2/3. Wow. Esta parte es importante. Noten que hay un punto que es raíz y es máximo a la vez. Entonces esos puntos son importantes porque son puntos asintóticos, o sea, donde solo toca al 0 y no lo atraviesa. En cambio como es 1 y no es mínimo ni máximo, significa que atraviesa el 1, pasa en el 1, ya sea que hacia arriba o hacia abajo, pero pasa. Mientras que aquí no, si viene de arriba, se mantiene arriba y solo toca el 0 tangentemente. Y si viene de abajo, pues solo toca el 0 también tangentemente. Entonces es información importante todo esto. Bueno, entonces con eso podemos hacer un medio esquema de cómo es la gráfica total, la gráfica general, digamos, y nos daría algo así. Este es el 2/3. Y, pues podemos ver cuánto es el máximo. Valor máximo. Recuérdense que el valor máximo es valuar en el máximo, es f de 0. ¿Cuánto es 0? Estos son locales, perdón, ahí no lo puse. Locales. No. El valor máximo local sería, sustituyen 0, o sea, como x0 es el máximo, entonces sustituyen el 0 menos 0 es 0.
Eso significa que tiene una altura máxima de 0. Y el mínimo, valor mínimo, es el f de 2/3. Sustituyan 2/3 aquí y entonces les quedaría, ¿cuánto les quedaría? 8, 27, 4, 8. ¿Cuánto da eso? 8 por 12 menos 4/27, creo. Ajá, menos 4/27. Eso significa que aquí el máximo solo alcanza el 0, el mínimo alcanza el menos 4/27. Entonces eso lo puedo dibujar. Entonces aquí está, en el 0, primero las raíces. Aquí, vamos a ver, si esto fuera 1/3, 2/3, 3/3. Entonces aquí está el 1. Entonces la primera información son las raíces, aquí. Entonces pasa en esos dos puntos. De ahí nada más, solo eso dice. El máximo es 0, entonces pasa aquí. Por lo tanto, tiene que venir así, necesariamente. ¿Por qué? Porque es máximo y es 0. Y de hecho, aquí dice, el mínimo en 2/3. ¿Y cuánto es eso? Menos 4/27. Es lo que sea que valga menos 4/27. Ese punto es importante y es un mínimo, o sea que tiene que ser esto. Y además es creciente de menos infinito a 0, entonces tiene que ser así. Y es decreciente de 0 a 2/3, aquí es decreciente. Y después es creciente y pasa en 1. Entonces, ese sería más o menos un esquema de la gráfica con toda esta información. Vale, entonces este es un esquema de la f de x. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Voy a hacer otro ejemplo, uno más complicado. ¿Alguna duda? Tenemos todavía 7 minutos. Veamos la función e de x igual a x a la 4 menos x cubo menos x cuadrado más 1. Ajá, ahí está. Vale. Entonces, otra vez podemos hacer el mismo juego. Esta tiene raíces. Bueno, no sé. Eso sí no lo sé. Vamos a ver. Métanle 1. Esto da 0, esto da 0. Bueno, al menos 1 tiene. Bueno, que de 1 es igual a 0. Me sé una raíz. No sé las demás. Va. Puedo hacer el cociente y ver qué sale. Pero vamos a ver qué más da. Los críticos tendríamos que hacer la derivada aquí. Prima de x igual a 4x cubo menos 3x cuadrado menos 2x. Y esto, si lo factorizan, sería x por 4x cuadrado menos 3x menos 2. Y este tiene que ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esas dos ecuaciones, tendríamos que nos da cuáles son los críticos. De entrada, x igual a 0 es 1. Y tiene otros dos. No sé si alguien nos puede calcular ahí. ¿Cuáles serían las otras dos raíces? Dos críticos. Y quisiéramos ver en qué intervalos esto es creciente. Y eso es un poco complicado porque es una cuadrática. Entonces, sí es necesario calcular esto y ver
tendríamos 3 intervalos. Esos 3 intervalos los analizamos y tendríamos en qué casos es creciente. Es creciente si G' de X es mayor a 0. Y si nosotros vemos que no hay cambios de signo, o sea que aquí en el 0, por ejemplo, es crítico y tenemos de que en un pedazo es creciente y en el otro pedazo también es creciente, entonces tenemos un punto singular que es crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. Entonces es un punto más delicado. No sé si alguien tiene las raíces aquí. Lo hice, pero no son números exactos, son así con decimales así a lo bestia. El primero es, bueno, 3, sí, eso es lo que he dividido 8. Dividido 8, ajá. Y el primero. Sí, yo sabía que eran números bien raros, solo para que no digan que hago los fáciles. Vale. Y entonces tenemos que buscar en qué intervalos esto es creciente. Entonces, esto sería G' de X es X por teorema del valor, teorema fundamental del cálculo. X menos la raíz del cálculo del álgebra. Y X más la raíz, menos la raíz. Por si ya se les había olvidado, esto se hace así, mayor a 0. Así. Entonces podemos hacer un diagrama de signos aquí y analizar los signos de estos factores. Recuérdense que hacer desigualdades con muchos factores está difícil. Tienen que hacer los casos, básicamente buscar en qué intervalos esto es positivo y así. Entonces hagamos una recta donde este número es negativo. Entonces le voy a poner R, solo por computación, R1 y R2. Ya sabemos que son estos. Entonces aquí tenemos el R2, el 0 y el R1. No sé si lo miran ahí. Voy a ponerlo más arriba que pueda. No sé si alcanzan a ver ahí. X menos R2, R1, X menos R2, así. Y una recta. R2, 0 y R1. Vale. Independientemente si estamos bien, colocando bien los espacios, pues, sabemos que este es negativo, el R2. Entonces sabemos que está de este lado y así. Vale. Entonces esto nos define unos valores singulares. Entonces analicemos los signos de X. X tiene signo, aquí es 0. Después en este pedacito es positivo igual acá. En este pedacito es negativo igual acá. Entonces pensemos como que estos intervalos son los que importan, 1, 2, 3, 4. Hay 4 pedazos donde podría tener cambio de signo. El R1 en R1 es 0. Después, para allá, si X es mayor a R1, esta resta es positiva. Pero si es menor que R1, esto es negativo. Y este R2 aquí es 0. Si X es a la derecha de este, entonces esto es positivo. Y para allá es negativo. Entonces hagamos el resumen. Como se están multiplicando 3 cosas, tengo que multiplicar estos 3. Entonces esto es negativo. Aquí es, el resumen es negativo, 0. Aquí es positivo. Aquí es 0. Aquí es negativo. Aquí es 0. Y aquí es positivo. Eso significa que en este pedazo es creciente la función.
Entonces es creciente, creciente en R2 a 0. Unión R1 a infinito. Así. Y decreciente en menos infinito a R2 de 0 a R1. Así. Y entonces tendríamos un máximo, vamos a ver, aquí hay cambio de signo. Entonces viene decreciendo y después crece. Entonces este es un mínimo. R2 es mínimo. Después en 0 va creciendo, después decrece. Entonces 0 es máximo y R1 es mínimo. 0 es máximo y R1 es mínimo. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si tengo dos positivos, por ejemplo, así? Entonces, este es crítico, pero no es ni máximo ni mínimo, o que los dos sean positivos. ¿Por qué? Porque viene creciendo, llega al 0 y después sigue creciendo, entonces no es ni máximo ni mínimo. Entonces, porque si hay cambio de signo, es mínimo o máximo. Entonces tenemos eso, tiene dos mínimos y un máximo. No sé si alguien tiene alguna duda aquí. Y les voy a mostrar la gráfica para que vean que esto tiene sentido, de que no me lo inventé ahorita. Vamos a ver. Voy a borrar esto. Esa es la gráfica. Y este es su derivado. Ahí está. Entonces, pues ahí estamos. Aquí viene decreciendo, que es lo que dice este diagrama, de que en el pedacito de menos infinito hasta este número, que es el R2, hasta ahí es una función decreciente. Después llega a ser 0, después empieza a crecer, en el 0 se estabiliza, después empieza a decrecer, después en la raíz 1 da 0 y después empieza a crecer. ¿Ya? Entonces, este diagrama que acabamos de hacer, pues es precisamente el resumen del comportamiento de esta función. Y como tenemos cambios de signo aquí, tiene que ser un mínimo o un máximo. ¿Ya? No sé si alguien tiene duda, alguna otra duda. Va. Entonces, pues sería eso por hoy. Mañana continuamos con el test de la segunda derivada. En lugar de hacer esto, para calcular los máximos y mínimos, podemos irnos a la segunda derivada. Y eso es más directo. Va, no sé si tienen alguna duda. Va, entonces mañana continuamos.